el protocolo de investigación. Alan, ¿tienes una idea de qué es un protocolo de investigación? Sí, profesora. A ver, cuéntame. Es como unos pasos a seguir, determinados, ya sea que lo determinas tú o lo determina como algún sistema, un ejemplo como no sé, la verdad no sé, no digo la mente, pero es como, pues sí, son como unos pasos a seguir para llevar a cabo una investigación. Y Alan, ¿eso no es metodología de la investigación? ¿Podría ser? No, es distinto, ¿sí? Metodología de investigación es el proceso correcto de aplicar un método, ¿sí? Y ahí sí, Alan, va implícitos esos pasos que tú nos estás platicando, ¿sí? Pero a ver si alguien por ahí nos pudiera decir, Priscila, ¿qué es un protocolo de investigación? ¿Qué sería el protocolo de investigación? Es como la pre-investigación antes de entrar ya de lleno. Es la pre-investigación. Tienes una dosis de razón. Lleva como base la pre-investigación, ¿sí? Ok. Ahí sí tienes razón, pero no, eso no es el protocolo de investigación. Ana, a ver, cuéntame, ¿qué sería el protocolo de investigación? Yo lo siento más como una serie de pasos, pero ahorita que lo mencionó mi compañero, sí, pues sí me quedé con, ¿será o no será? ¿O es parecido a la metodología? No, no es parecido a la metodología y justo nos toca aclarar ese detalle. No es parecido a la metodología. Sí lleva sus etapas, sí lleva ciertos elementos que ayer enumeramos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero ese protocolo detona ahora sí la metodología o el método, ¿sí? De hecho, primero el método y después la metodología. Pero el protocolo no es alusión a la metodología de investigación. Como bien señalaba la colega anterior, nos dijo, pues llévame a la preinvestigación, ¿no? O sea, todo lo que hicimos en el primer departamental sería nuestra preinvestigación. Pero entonces, ¿qué pongo en ese protocolo, Brenda? Que por cierto, no excede, perdón, no excede de 15 hojas, 20 hojas. No debe de pasar de esas 20 hojas, ¿sí? Si yo ahorita le preguntara a Alexa, de todos los documentos de trabajo, todas las láminas de trabajo, ¿de qué tamaño te quedó ese documento de tu lugar, de tu sitio? ¿Cuántas hojas o cuántas láminas, cuántas diapositivas te quedaron en en tus documentos de apoyo para hacer las láminas síntesis? Las láminas de trabajo yo creo que eran como unas 40 páginas. ¿40? No, se me hace que están bien poquitas. Entonces hicieron bien poquito, Alexa. ¿Sí? No Hay algunos que de un tema le salieron 70 diapositivas de un solo tema, ¿verdad, Brenda? ¿Sí? Sí. Bueno, ok. Entonces, ¿qué demonios es esto de protocolo? ¿Sí? Y en general, todas las instituciones que se dedican a investigación, CONACYT, la propia escuela, el propio Politécnico, para autorizarte un proyecto te pide el protocolo. Te dice, a ver, ¿qué sería? Lo voy a decir coloquial, Yareli. Es como el chisme en el cual planteas, ¿qué vas a hacer? Es como un chisme, sintético, concreto, completo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ese chisme, esos argumentos con los cuales le vas a decir a alguien, quiero que me des 3 millones de pesos, 5 millones de pesos, 2 millones de pesos, ¿sí? Quiero que me lo des porque voy a plantear esto. Entonces, yo no sé por qué está escribiendo mi computadora abajo lo que hablo. No lo sé. No sé qué hice. Pero bueno, Justo el iconito que mueve un poquito su cursor y se ve un icono en blanco. Ahí de clic y se van a desactivar. Ok, gracias. ¿Quién sabe que había apachurrado yo en mi afán de quitarlo? Gracias, Yareli.
Entonces, cuando empezamos nosotros nuestro protocolo, y cuesta muchísimo trabajo porque es una ultra archi recontra capacidad de síntesis, pues empezamos a tener un montón de cuestionamientos, ¿no? ¿Ven nuestro primer círculo ahí? Con muchos signos de interrogación, ¿no? ¿Sí? Está nuestra intuición. ¿Se acuerdan que les pedí que como investigadores y como seres humanos jamás pierdan la intuición, pero jamás tampoco se queden solo con ella? ¿Sí? No es suficiente argumento en la vida tener la intuición. Es muy importante. Casi es de vida o muerte. Casi. Pero no es suficiente quedarse con la intuición. ¿Está bien? Yo creo, me late. ¿Sí? Como bien señalaba la colega, tenemos que tener un conocimiento previo, ¿sí? Y ahí es esa preinvestigación, que nuestra preinvestigación fue un mundanal de elementos, ¿sí? Nos dieron muchísimos argumentos, ¿no? Y de ese conocimiento previo que tuvimos, indagamos, analizamos, diagnosticamos. Y ustedes ha sido el primer grupo que me ha invitado a hacer una transformación profunda, porque ya en ustedes encontramos un cambio y vamos a quitar unos bloques de este primer departamental en la lámina síntesis, y va a ser mucho más importante el diagnóstico, el pronóstico y las estrategias. El análisis per se son todos los elementos que pusieron en la lámina síntesis, ¿sí? Ese es el análisis, los elementos, ¿sí? Que para ustedes fueron importantes. Y a partir de esos elementos, en su mente aparecieron o empezaron a aparecer sus hipótesis o sus objetivos. Hipótesis o tesis, hipótesis es ¿qué va a pasar si lo resuelvo? Tesis es urge hacer esto. Entonces, ayer y toda la semana que estuvimos escuchándolos, más que revisándolos, no me gusta ya la palabra revisar en 10º semestre, escuchándolos, sus planteamientos de, creo que con estas 15 acciones mejorará la vida de los que están ahí incluidos en este contexto urbano, y con estos objetos arquitectónicos se complementarán las funciones urbanas para el bienestar, para el desarrollo económico, para etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, algunos eligieron 15 proyectos, 12 proyectos, 8 proyectos, y todos ellos emergieron a partir de déficits. Pero fíjense que me pareció que al final nos subordinamos muchísimo a Sede Sol, a un esquema, una estructura de Sede Sol, a algo demasiado matemático, y creo que perdimos lo que les decía yo, la intuición. Entonces, si yo ahorita a Daniel le digo, Daniel, ¿cuál fue tu sitio? Recuérdame cuál fue tu sitio. Hola, fue Coacalco. Coacalco. ¿Tú vives en Coacalco, Daniel? No. No. ¿Tu compañera o compañero que vivía en Coacalco denunció, les platicó los problemas más graves en Coacalco? Bueno, es eso, yo vivo al ladito, no tal cual vivo así. Entonces yo soy el que, como usted dice, el muñequito de Google Maps. Ajá. Pero sí, precisamente sí es lo que siempre hablábamos en mi equipo, que la opinión del que conoce el lugar es muy, muy, muy importante. Tan importante como la investigación que está escrita en un plan. Y a veces hasta más, Estoy de acuerdo porque totalmente contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Pero fíjate que desgraciadamente por pandemia, pues no pudimos o no tuvimos la oportunidad de profundizar esa investigación. Y les insistimos en algunas sesiones, oigan, vean sociedades de alumnos, métanse a páginas de universidades que existan en el lugar y entrevisten a las personas, ¿no? Vayan a la carnicería o al súper o a la funeraria y pregúntenle a las personas en una entrevista, diríamos, guiada, ¿no? O sea, no voy a llegar, oye, Silvia, cuéntame, y como me va platicando Silvia,
se me van ocurriendo preguntas, ¿no? Sino yo ya llevo una serie de preguntas planteadas, se las voy haciendo a Silvia y voy canalizando o induciendo que Silvia me vaya contestando temas muy puntuales, ¿sí? Porque si no, esa entrevista se puede volver de 3 días, ¿no? Y quizás se vuelva una charla muy interesante, muy coloquial, pero que no me dé sustantivamente argumentos importantes, ¿sí? Entonces, nuestro protocolo va a ser cómo le voy a platicar, cómo le voy a plantear a una institución, a un colegio de investigadores, a una autoridad, a ese gobernador, a ese presidente municipal, cómo le voy a plantear el proyecto que yo voy a resolver. Entonces, una primera decisión que tienen que tomar ya hoy es qué proyecto va a hacer cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, tenía la intención ahorita de abrir salas, o tengo la intención de abrir salas, porque este protocolo hay partes que deben de hacer en conjunto. Por ejemplo, el primer punto, antecedentes. Los antecedentes, la narrativa tiene que salir del equipo completo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a ir definiendo y ahorita vamos a platicar qué. Bueno, con este protocolo que ya tenemos, nosotros vamos a armar el resto de nuestra relación académica científica a partir de hoy. Entonces, nosotros vamos a tener que, a partir de estos antecedentes, que es platicarnos lo sustantivo de su proyecto, que ya sabemos que es el antecedente, de dónde salió, ahorita vamos a platicar, definir el problema, pero para definir el problema en antecedentes debía haber platicado el cúmulo de problemas principales que tuvo, en este caso que estábamos platicando, Coacalco, pero puede ser Tehuacán, pero puede ser Tlalnepantla, puede ser, ¿sí? Ya que definí mis antecedentes y el problema que voy a atender yo, entonces sí, que fue lo que percibí que Juan Gabriel les estuvo presionando a que ya definieran más claramente el problema, ¿no? Entonces, ya definido el problema, voy a justificar, voy a determinar el objetivo general y los objetivos secundarios. La hipótesis es qué va a pasar con esto que yo voy a proponer. Y de esas hipótesis tengo tesis, ¿sí? Por eso su documento final, al terminar 9º y 10º semestre, se llama tesis, porque ustedes van a plantear tesis es igual a lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿sí? Después de esa hipótesis y sus tesis, van a hacerse preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación, no sé cuántos proyectos de investigación hayan hecho. Entiendo que ustedes ya son generaciones que desde el kinder han estado desarrollando proyectos de investigación. Desde el kinder, primaria, secundaria, todo el tiempo han estado desarrollando proyectos de investigación. A nivel profesional o a nivel posgrado, a muchos tutores o a muchos líderes de proyectos no les gusta que pongan las preguntas de investigación. Sin embargo, si yo no las planteo, justo no doy la estructura de mi proyecto. No tengo estructura por no plantear las preguntas de investigación, ¿sí? Entonces las vamos a plantear y quien desee las borra, pero sí las tuvo y sí tuvo esa guía para esa estructura, y quien desea las deja, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya es como cuando nos enseñaron a manejar, ¿no? Te hicieron ver, no te hicieron ver, te enseñaron la palanca de velocidad, de los pedales, los espejos retrovisores, te hicieron leer el reglamento, hiciste un examen cuando fuiste por tu licencia, te advirtieron sobre miles de cosas, ¿no? ¿Sí? Todo eso serían como tus preguntas de investigación. Y ya después lo automatizaste y al automatizarlo, pues ya no necesitas eso, ¿no? Pero por lo pronto en este primer esquema formal sí las vamos a plantear. Alcance y delimitación, les decía el maestro Juan Gabriel ayer. Ok, tienes, voy a inventar ahorita 1,475 metros cuadrados cancha, ¿qué requieres? ¿Sí? ¿Lo vas a hacer en un solo proyecto, en 2 proyectos o en 3 proyectos?
Y entonces se acuerdan que entraba entonces la variable de radios de acción, en donde se requieren, y entonces a lo mejor hacíamos 3 proyectos con el mismo tema, quizás con el mismo alcance o con diferentes alcances, de tal suerte que entre los 3 cubriéramos el déficit. ¿Me estoy explicando? Ahí, en alcance y delimitación, vamos a poner el objeto arquitectónico que vamos a hacer, a cuánta población vamos a atender y cuánta carga ocupacional vamos a tener en nuestro proyecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ayer Gabriel veía uno de 6,000 aulas, ¿no? Dijo en una universidad. ¿Sí? Bueno, pues igual no es una universidad. Son 3 grandes centros universitarios, ¿sí? O de plano no, vamos a hacer unidades profesionales en donde tengamos 4 o 6 carreras y en cada una de ellas 4,000. Bueno, revisaríamos ese número de 6,000, lo revisaríamos con cuidado, ¿no? Entonces, en esa parte va a ser el alcance y el estado del arte es lo más avanzado, lo más, lo de vanguardia en el tema, ¿sí? Y para saber lo de vanguardia en el tema, pues tendría que entrar al siguiente capítulo, pero bueno, esa fue la estructura de la primera etapa que vamos a trabajar ahorita. Pero les voy a hacer el planteamiento general. Entonces, ahorita en esta semana tenemos que cubrir antecedentes y casualmente nuestro programa académico no nos pone la siguiente etapa, que es el marco de referencia. Si Priscila me dice que va a atender el aspecto salud, ¿sí? No es lo mismo hablar de una clínica que de un sanatorio, que de un hospital general, que un hospital de especialidades, ¿sí me estoy explicando? O de un centro de cardiología o de una institución de neumología, ¿sí me estoy explicando? Estas palabras nosotros lo tenemos que revisar cuidadosamente en nuestro marco conceptual. ¿Cuáles son los conceptos que se aluden en la tipología de edificio? Y se van ustedes desde, pues ya sabemos, un plazo-lazo, donde en el plazo dan las definiciones, se van al diccionario, se van a despachos de arquitectura especialistas en, ¿sí? Y ellos empiezan a darles definiciones, un centro multimodal de transferencia, de la que sé yo, se define como esto, y empiezan ustedes a abrevar, a tomar conceptos de diferentes postulados, y al final de esto, ustedes crean su propio concepto, ¿sí? Para este proyecto. El marco teórico es de todos los valores de la arquitectura, con qué van a jugar, en qué escenario. Casi todos los alumnos se nos quedan en el escenario del funcionalismo, se nos quedan entre 1930 y 1970. Me da la impresión que los maestros de teoría se quedan muy estancados en esto, y la posmodernidad, donde nos están dando otros nuevos argumentos del desarrollo de los proyectos arquitectónicos e inclusive métodos de diseño, no han sido enfatizados, ¿sí? Entonces, si a lo largo de la carrera solo les dijeron metodología, y 1, análisis de edificios análogos, 2, definición de usuarios, 3, ruta de usuarios, 4, programa de necesidades, programa arquitectónico, diagramas y matrices, esa es metodología, pero ¿para qué método? ¿Sí? ¿Para qué método? ¿Cuál es el método? Y hasta ahorita pues se dicen dominantes 4 métodos en arquitectura, ¿sí? Y hay quien los desmenuza hasta 9 métodos. Ahí en el marco teórico, ustedes van a decir si lo van a hacer en un método analógico, cualitativo, cuantitativo, canónico, ¿se acuerdan? Pragmático, inductivo, deductivo, ¿se acuerdan esos métodos que en algún momento alguien se los habrá mencionado? Y si no, bueno, yo les facilitaré algunos documentos para que tomen lectura y a partir de ellos. ¿Qué ha sucedido a lo largo de la carrera? Que tanto los maestros como ustedes han usado un método ecléctico. Esto, es decir, han tomado varios elementos de diferentes métodos.
han revuelto 3 y 4 métodos, ¿no? A veces lo hacen inductivo-deductivo, a veces lo hacen cuantitativo, a veces lo hacen canónico, ¿sí? Muy común, por ejemplo, en hospitales, tomar el canon, ¿no? ¿Quién me dio el canon? El Seguro Social. El Seguro Social ya me dio el prototipo de consultorio, ya me dio el prototipo de quirófano, ya me dio, ¿sí me estoy explicando? ¿Sí? Bueno. Después, ahí mismo tengo que revisar lo histórico, cómo ha evolucionado, cuándo surgieron este tipo de edificios, cuándo surgieron los complejos culturales, cuándo surgieron los complejos culturales administrativos y de vivienda. Y pues yo les diría que desde la Roma antigua han emergido prácticamente todas las tipologías de edificios, ¿no? Y ver la evolución de esto, sobre todo en lo posmoderno, porque en lo posmoderno nos llevan a unos planteamientos teóricos en donde la capacidad de transformación de los espacios, ustedes ya ven estadios, que en un momento fue un estadio, luego se volvió una plaza comercial, o luego se volvió un conjunto de vivienda, o que el estadio se transforma en un foro de auditorio, se transforma en un teatro. Sí me estoy explicando, esas evoluciones lo tienen que plantear ahí en lo histórico. Acuérdense tan solo, el Coliseo Romano, si ven un video bien hecho del Coliseo Romano, pues ya era un proyecto Transformers, ¿no? ¿Sí? Ya existía, a veces estaba techado, a veces no estaba techado, a veces era inundado y había una lucha entre fragatas, ¿sí? A veces lo secaban y entonces hacían un campo de juego en donde, entre gladiadores o entre animales y gladiadores, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan ese día que fuimos de visita ahí al Coliseo Romano y ahí lo vimos? Y nos presentó, ¿no se acuerdan, Aarón? Bueno, pues echa la imaginación. Ok. Y lo que sí tenemos de este capítulo 2, de Marco 2, es el contextual. Todo lo que hicimos en el primer departamental se nos va a ir al contextual. ¿De acuerdo? Es nuestro contexto. Ojo, pero si entonces todo lo que hicimos en el primer departamental se va a contexto, ¿qué entonces pongo en el capítulo 1, que es el antecedente? ¿Sí? En el capítulo 1 solo voy a platicar el proceso con el cual logré tener los datos importantes, pero no voy a dar los datos los voy a dar en el capítulo 2, en el contextual. Aquí lo estoy marcando. ¿Sí lo ven? Acá lo estoy marcando. ¿Sí ven mi cursor? Ok. Entonces, entre esta semana y la próxima semana, tenemos que hacer los antecedentes y el marco de referencia. Yo me he percatado que Bruno y Gabriel prácticamente no ven el capítulo 2, se quedan con el 1 y quieren que ustedes acoten muy bien el 1, sobre todo la justificación y el alcance y delimitación del proyecto, ¿sí? Esa parte es lo que más observan y sé perfectamente bien, por ejemplo, que Bruno se fija mucho en la redacción, ¿no? ¿Sí? Ojo, si tenemos trabajo para redactar, yo les sugeriría que usen su blog de notas de su celular o que usen una grabadora o esta cosa me permite grabar y ustedes graben sus ideas, ¿sí? Porque entre que las escriben y se les va la onda, se quedan con menos de la mitad cuando lo escriben. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Siempre tengan una hoja o un blog o un cuadernito poniendo notas de lo que se van acordando y luego lo van insertando. ¿Sí? Prácticamente a partir de hoy, y si ustedes revisan en las ediciones o en los proyectos, siempre vemos a un arquitecto, cierto, con una cámara, que ahora pues el celular funciona muy bien, pero también con un blog en donde estoy haciendo bocetos, donde estoy poniendo notas, en donde estoy desarrollando algún detalle de lo que voy a ejecutar. Entonces, yo les sugeriría que lo tengan. Ahora sí, después de estas 2 etapas, vamos a caer en la metodología del proyecto. Ahora sí, en lo que ustedes platicaban. La metodología es el proceso, los pasos para desarrollar el método que haya yo elegido. ¿Sí? Quiero hacerles énfasis que el 99.99 de los grandes arquitectos y no tan grandes y de los medianos y de los chiquitos, ¿sí?
no identifican su método de diseño y no identifican claramente estas dos partes que acabamos de platicar. Hacen las cosas por la experiencia que tienen, ¿sí? Por la práctica y lo plantean. Y van corrigiendo. A ustedes, hay arquitectos que les gustan muchos, creo que la mayoría son fans de, por ejemplo, Senosian, ¿sí? Y Senosian no tiene ningún método, lo hace y lo destruye, lo hace y lo destruye, lo hace y lo destruye, llega, lo ve, no le gusta, lo cambia, ¿sí? Obviamente, pues, aparte de muy tardado, muy caro, ¿no? O sea, goza de mucho dinero, y qué bueno, nosotros no podemos hacer eso en la mayoría de nuestros proyectos. Tenemos que tener estas 3 primeras etapas: antecedentes, marcos de referencia y metodología de proyecto. Ojo, si los arquitectos, por su experiencia, van teniendo ya ese marco conceptual, teórico, histórico, han viajado, a ustedes les gusta viajar, lo cual es muy bueno, yo lo veo, es muy bueno. Si ahorita me dice Aarón, oiga maestra, el fin de semana no le voy a hacer los antecedentes, no voy a hacer el capítulo 1 porque me voy a ir con colores a no sé dónde fregados, ¿no? Ah, pues muy bien, vete. Porque no, desde luego se aprende más, no sé si necesariamente con colores, pero a donde vayan, van a aprender muchas cosas, van a observar muchas cosas, ¿sí? Y a la hora que ustedes observen y disfruten, van a poder promover eso en sus proyectos. ¿Me expliqué? Si ustedes no van a espacios que disfrutan o que no disfrutan, no van a poder seleccionar esta parte como argumento de su diseño arquitectónico. ¿Está bien? Ok, entonces, oh por Dios, segundo departamental, muy complejo. Tengo que desarrollar antecedentes, marcos de referencia y mi metodología de proyecto. Que como bien señaló uno de los colegas al principio de esta sesión, esa metodología, ya ustedes han hecho 10, 12, 14 metodologías a lo largo de la carrera. Ya algunos se las saben de memoria. Otros, pues, bañosamente han copiado, pegado cachos y ahí las van armando, ¿no? Si yo les pidiera en urgencia para mañana la metodología de su proyecto, me la entregarían, ¿eh? Sin ningún problema. Ah, sí, aquí está, ¿sí? ¿De dónde la sacaste, Yareli? Ah, pues un cachito de la de cuarto semestre, otro cachito de la de octavo, otro cachito, un cuate me prestó los suyos, en otro libro vi antropometría de la Gustavo Gili, ¿te acuerdas? Esas dimensiones humanas, y de ahí saqué el estudio. Y entonces me arman ahí, pues, un Frankenstein, ¿no? ¿Sí? El punto es que mi Frankenstein sí tenga coherencia y armonía entre las partes, ¿no? ¿Qué elementos van en esa metodología? Pues ya ustedes casi lo saben de memoria, ¿sí? El análisis de edificios análogos, ¿sí? ¿Cuántos edificios? Hay quien quiere hacer 2, 3, 4. La verdad es que si yo logro hacer de 6 a 10 análisis de edificios análogos, eso les va a enriquecer muchísimo y les va a dar materia prima para proponer en su proyecto, y de ahí van a poder evolucionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos con análisis de edificios análogos, estamos con los usuarios y las partes de los usuarios, que son rutas de usuarios, líneas de producción, que se les olvida y muchos no lo han hecho a lo largo de la carrera, y por eso algunos espacios, discúlpenme mi expresión, caen en haber hecho un guacal, ¿sí? Todavía me pasa en 10º semestre, en 9º, ayer estuve evaluando un grupo de 10º, y me ponen un aula de pintura idéntica a una aula de danza regional, idéntica a un aula de ballet contemporánea, idéntica a un aula de danza tradicional, y son 4 escenarios totalmente diferentes, ¿sí? Donde las actividades que se hacen ahí adentro, los desplazamientos, las acciones son muy diferentes. Bueno, entonces, línea de producción, luego programa de necesidades, luego estudio de áreas o de espacios. A mí me gusta que más que diga de espacios, porque cuando hablan de áreas siempre están pensando en bidimensional, y entonces el proyecto queda opacado en la 3D. No sé si me estoy explicando, ¿no? ¿Sí? Siempre piensan en área, pero no en 3D. Y a veces se les olvida, y es algo que les encanta, los espacios a doble altura o altura y media, así, les encanta, pero a la hora de hacer su análisis de espacios, nunca lo proponen, quedan X, ¿no? Sus mobiliarios, como copiaron, pegaron Yareli desde hace
5 años copiaste, pegaste la misma oficina para la secundaria que para tu edificio de comercio, como para tu edificio de hospital, como fue la misma oficina, pues ni siquiera te has dado cuenta que ya cambió el mobiliario, ¿no? Sí, que ya hay nuevos muebles, que ya hay nuevas formas de operar una administración, en fin. Entonces, tenemos que buscar nosotros, vamos a hacer un proyecto de vanguardia, vamos a hacer un proyecto que va a estar vigente ¿para cuándo? Para los siguientes 50 años. Y si ustedes se están dando cuenta en los últimos 5 años cómo ha variado, tan solo en estos 2 últimos años, cómo varió la forma de hacer las cosas, de tomar clases en la escuela a tomar clases en Zoom, cambió drásticamente la vida, ¿no? De ir de compras a una plaza comercial a comprar por internet, ¿sí? Oiga, maestra, pero sí vamos a regresar. Ajá, pero no igual, ¿sí? Algunos seguiremos mejor comprando por internet, ¿no? ¿Sí? O bueno, en lo personal yo lo que hago es ya empiezo a revisar por internet qué hay y ya llego directamente, no sé, a Liverpool, a Palacio, a la tienda. Oiga, quiero estas botas, porque ya revisé todas las botas que había. ¿Sí me expliqué? Pero ya llevo ya la imagen de las botas que quiero. Ya nada más me las pruebo, veo si es la calidad que quiero, si me alcanza el dinero y ya está. Ejecuto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me expliqué? No soy del argumento, las pido y si no me gustan las devuelvo. Eso también es contaminar, ¿eh? ¿Sí? Hacer que te lleven cosas en paquetes, con cajas, con envolturas, con no sé qué, y luego decir, la regreso. Y regresarlo es un dineral. ¿Sí me estoy explicando? Yo otra contaminación, pero bueno, le sigo. ¿Sí? Entonces, estaba yo en programa de necesidades, estudio de áreas, entonces llego yo a mi programa arquitectónico con especificidad, ¿sí? El programa arquitectónico no nos van a entregar una lista de espacios, no, tiene que tener la especificidad de mobiliario, de carga ocupacional, de instalaciones que llevan, de aspectos psicológicos que quieren que ustedes desarrollen ahí, de acabados, de aspectos bioclimáticos, o sea, es una gran tabla que tienen que hacer en donde la especificidad es muy importante. Ojo, ¿para quién es importante? Para ustedes y su cerebro. Para nadie más, ¿eh? Porque entonces ustedes y su cerebro, el proyecto se hace en la cabeza. Aquí está el proyecto, no en los papeles. Y si en la cabeza no están las ideas y todos los elementos, pues entonces sí acabamos diseñando un guacal de 4x4, ¿no? Sí me estoy explicando, porque la especificidad no estuvo aquí y yo les pediría que su especificidad quede en el cerebro, en el alma y un poquito más abajo. Cuando la arquitectura la desarrollas en esos 3 ambientes, con el alma, con el cerebro y con la hormona, normalmente es exitoso el proyecto. Si solo lo hago con el cerebro, si lo hago con el cerebro y el alma, pero si lo hago integral con todo, entonces sí llega la gente al espacio, a la plaza principal, a la entrada de este proyecto y se les caen los calzones. ¿Sí me estoy explicando? Llegan y, oh, por Dios, ¿a quién se le ocurrió esto? Está padrísimo, o está como digan, ¿no? ¿Sí? Hay muchas expresiones para decir padrísimo hoy. Hay algunas hasta como de genitales que digo, ay, colegas, eso no sé. Bueno, antes decía yo no se dice, ahora ya me di cuenta que lo dicen, pero no quieren ofender a nadie. Bueno, ¿ok? ¿Sí? Entonces, estoy en mi metodología. Ahora sí, vamos a hacer, ya tengo mi programa arquitectónico, ya tengo la lista de metros cuadrados, no puedo elegir un terreno si no sé cuántos metros cuadrados requiero. Ahorita a lo mejor Brenda me dice, oiga maestra, yo ya vi en Celesol y me dice que una secundaria de 18 aulas, ¿sí? Me está planteando y me está sugiriendo un terreno de tanto por tanto, con tantos frentes. Ok, esa es una receta que está ahí. Pero yo no contrato a Brenda para que me haga una receta. Es como si fuera un restaurante súper caro, ¿sí? Y le digo, me da una sopa de champiñones y me asomo y están abriendo una lata Campbell's y la están calentando. Pues para eso lo hago yo en mi casa. No sé si me estoy explicando, ¿no? No quiero recetas. Quiero algo que responda a todos los argumentos que hemos estado platicando ahorita, ¿sí? ¿Ok? Entonces, empiezo a hacer mi análisis de sitio, en donde ya a partir de los metros cuadrados y a partir de haber identificado plenamente mi plan de desarrollo urbano
con sus variables de Qs, Cos y Ks, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y les encarezco, colegas, no se consigan terrenos con poligonales súper extrañas, con frentes de 6 metros, porque sus proyectos entonces empiezan a distorsionarse y tienen que empezar a crear adentro de su proyecto su propia vialidad, sus propios patios de maniobra, y se invierte muchísimo dinero en muchísimas áreas en eso, ¿sí? Y el objetivo de diseño del proyecto se pierde por andar resolviendo argumentos que debieron de haber escogido puntualmente, ¿sí? Desde esa selección de terreno. Hago mi análisis de sitio puntual, en donde ahí me va a dar determinantes de diseño, ¿sí? Oigan, pero, pues, ¿qué no las determinantes fue los usuarios, las funciones, el mobiliario, las dimensiones de los espacios, el diagrama de función? Todos son determinantes, pero ya en el emplazamiento, pues tengo que cuidar, ahora sí, algo que Juan Gabriel les champó, y a mí me pareció muy normal que lo hicieran, que insertaran en la investigación urbana la gráfica solar, cuando la gráfica solar se inserta en el análisis de sitio, ¿sí? Porque ahí sí que voy a cuidar cuáles son las condiciones bioclimáticas que van a favorecer o que voy a utilizar mediante arquitectura pasiva para lograr el confort en mi proyecto, ¿sí? Ahora sí en ese análisis de sitio. Ya tengo ese análisis, ya tengo determinantes del diseño por el análisis de sitio, y ahora sí ya entro a mi conceptualización, ¿sí? Que ya saben ustedes que la conceptualización no solo es formal, que la conceptualización tiene 5 grandes ingredientes. El primero es el contexto, el segundo es la función, el tercero es la forma, la 4 es los sistemas constructivos, y la quinta, y para mí más importante, es su yo como ingeniero arquitecto, su yo como arquitecto. ¿Cuáles son los argumentos personales para el diseño de la arquitectura? ¿Sí? Porque de repente, la verdad, de repente, en el análisis de edificios análogos, consciente o inconscientemente, nos vamos quedando con proyectos que no son míos, y entonces yo empiezo a insertar cachos del proyecto 1, con cachos del proyecto 2, con cachos del proyecto 3, y ya saben, otra vez armé un Frankenstein, ¿no? ¿Sí? Ok, primer paso de armar el Frankenstein, sí, pero después ya ustedes, Priscila, Alan, Fer, Anaí, Silvia, Aarón, Lorena, empiezan a darle su propio carácter al proyecto, ¿sí? Sí, el Frankenstein se vale, claro que se vale ese Frankenstein, pero tiene que evolucionar y tomar su personalidad. Hay muchos proyectos que no tienen personalidad, ¿sí? Diría yo que inclusive veo el contorno del predio, ¿sí? Y hagan de cuenta que aventaron matatenas adentro, ¿no? Ahí aventaron las cosas sin ton y son. Ojo, si hay postulados de teoría del caos que parece accidente, pero que exige mucho más nivel de matemáticas y de orden que justo quizás el funcionalismo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Aplicar la teoría del caos, aplicar estructuras paramétricas, eso sí ya empieza a ser un poco más de otro nivel, que ojo, lo tienen y son capaces. Nada más que de repente dicen, no. Y también hay otros que piensan, ay, no, un cubo no. Eso es muy simple, perdón. El 93% de los grandes proyectos que ha habido en el planeta es un cubo. ¿Sí? Ay, simetría, guácala. No, tampoco. Espérate. Ahí a lo mejor es más alto el porcentaje de proyectos con simetría, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces me regreso a mi presentación, porque ya me fui a Houston. ¿Sí? Ok. Entonces hago mi metodología, y ahora sí, con el método proyectual muy bien definido y acotado, ¿sí? Que a lo mejor este cuadro de método proyectual lo inserto antes, ¿sí? Sí debe estar antes, ya lo voy a corregir ahora mismo, ¿sí? Voy a empezar a generar resultados. Así como hay proyectos de investigación que el resultado es comer lentejas germinadas todos los días, ¿genera proteínas o no? ¿Sí? El resultado solo es positivo o negativo. Y hago hincapié en esto porque nuestra tesis, nuestro documento, debe de tener aproximadamente 150 hojas. 150 hojas.
Ojo, pero Luis, Fer, Priscila, si nuestro proyecto urbano arquitectónico ejecutivo rebasa 250 planos, o sea, el resultado son ¿cómo va a tener 150 hojas? Pues no es lo mismo una investigación de biología que el resultado es positivo o negativo, sí, no, ¿sí? Contra nuestro resultado, que es un proyecto urbano arquitectónico ejecutivo, que mínimo va a tener 250, 300 planos. Más, ¿han hecho cálculo estructural en STAR? ¿Han hecho cálculo? ¿Cuántas hojas les da un cálculo estructural en STAR? 1,200 hojas, 1,400 hojas. No lo vamos a incluir. Vamos a anexar, vamos a poner un anexo, una liga, y quien quiera verlo, lo va a ver. No lo vamos a incluir. Pero no podemos tener un proyecto urbano arquitectónico ejecutivo sin estructuras, sin plano de estructuras, sin memoria descriptiva. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ojo, porque aquí algún maestro de nosotros tres les va a insistir, son demasiadas hojas, sí, pero porque nuestro proyecto, el puro resultado son casi 300 hojas, 300 planos, ¿no? 300, 400 planos. ¿De acuerdo? Ok. Ojo aquí con la siguiente etapa que está marcando esta flecha, debate de resultados. Si ustedes, y les voy a mostrar seguramente el lunes o el martes en otra plática que vamos a seguir profundizando, si ustedes vemos la rúbrica de un documento, de un proyecto de investigación, de los documentos tesis, de los documentos para titularse en el Politécnico, hay una rúbrica. Y lo que más vale es el debate de resultados y las referencias. ¿Qué significa esto? Referencias es todo lo que dio soporte a sus ideas. ¿Sí me estoy explicando? No se lo sacaron nada más de la ranchera y se me antojó ahorita, ¿sí? O de a lo mejor ver una fábrica de... No. Tengo que tener referencias que soporten cada una de las ideas, ¿sí? Que ese va a ser otro punto a atender con APA, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto de debate de resultados? Bueno, pues yo aquí en antecedentes, yo puse que iba a tener un alcance y delimitación. Déjenme subir esto porque no me deja ver. Aquí propuse un alcance y delimitación. Y propuse que iba a ser una universidad para 7 carreras, con 380 aulas con una capacidad, una carga ocupacional de 25,000 alumnos, con 750 profesores, con una administración de 150, ¿sí? Y puse que el estilo arquitectónico iba a ser X, y no sé, todo lo que haya puesto aquí, lo voy a poner en debate con los conceptos que estoy proponiendo acá y con el resultado. Entonces, se juntan estas 3 variables y voy a decir, dije que iba a ser históricamente no sé qué, dije que iba a ser conceptualmente esto, dije, y pues sí o pues no. Y sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? ¿Sí me estoy explicando? Y entonces yo les pediría que prácticamente el próximo lunes abran un archivo que diga debate de resultados. Y entonces en la revisión con Juan Gabriel, ustedes van a decir que su universidad tenía 380 aulas. Y Juan Gabriel les va a decir, ok, 120. ¿Sí? Y entonces en debate de resultados, ¿por qué cambié de 380 a 120? Y no se vale decir, así me dijo Juan Gabriel. ¿Sí me dijo? ¿Sí me estoy explicando? Si yo decido cambiar de 380 a 120, es mi decisión y tengo por qué poner por qué lo hice. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Si dije que lo iba a hacer posmoderno historicista y termina siendo posmoderno deconstructivista, ¿por qué? Si a la hora de hacer el cálculo aquí, a la hora de hacer el cálculo estructural,
habían puesto unas estructuras paramétricas y cayeron con un edificio irregular, geométricamente irregular, y decían, ay, no, mejor lo voy a hacer cuadrado. ¿Por qué lo cambié? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en el debate de resultados, es el registro de la evolución, el registro de la evolución de mi proyecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? De evolución de las ideas teóricas, conceptuales, históricas, del alcance y de la delimitación de la propia metodología, ¿no? Un día Priscila tiene revisión con Urbán y se la pone como chancla porque puso muebles de 1930 y entonces cambio, actualización de mobiliario para tener un espacio transformer, ¿no? En un horario puede ser taller, en otro horario es laboratorio, en otro horario es... Sí me estoy explicando, pero no van a poner, lo cambié porque Urbán me dijo, no, si deciden cambiarlo, ya es de ustedes la decisión. ¿Me expliqué? ¿Sí? El proyecto, el documento es de ustedes. Ok. Y conclusión, ¿qué son las conclusiones? Pues las ideas centrales de todo. ¿Sí? Las ideas centrales de todo. ¿Qué es todo? De este capítulo 1, de este capítulo 2, de este capítulo 3, de este capítulo 4, de este no es capítulo, pero es una parte del documento. Entonces, de cada uno vamos a tener conclusiones. ¿Sí? Yo les diría, porque les cuesta mucho trabajo, que la conclusión es la respuesta a cada pregunta. Que establecieron aquí. ¿Ya las vieron? ¿Sí? Y vamos a irlo desarrollando. Ahora, ¿cómo hacer que esto no se me vuelva un enorme bloque? Algo así como las piedras que se cayeron en Tlalnepantla, para de aquí a 7 meses que estamos terminando la carrera y que tenemos ya. Vamos a ir haciendo entregas parciales de cada cosa. ¿Sí? Vamos a ir haciendo entregas parciales. Esto que le llamamos tesis, nosotros, es como un reto paralelo al semestre, ¿me explico? Y si Mariana se queda en hueco aquí, no resuelve esto o no resolvió bien esto, pues la verdad es que la consecuencia va a estar aquí. ¿Sí me estoy explicando? Ahí vamos a tener la consecuencia. ¿Por qué? Porque aquí va a salir cualquier cosa contra que si fue resolviendo pertinentemente cada parte, lo sustantivo es el valor relevante de cada parte, va a estar aquí automáticamente. ¿Sí? Si me salto y no hice la evolución histórica, pues ya te la saltaste, pues igual haces lo que insisto yo, proyectos para 1940, 1970, 1980, es más, para el 1999. Pero en el siglo XXI cambiaron las cosas grotescamente. Y esa es la capacidad que tenemos que nosotros demostrar de responder a la actualidad. ¿Sí? Teniendo cuidado de no responder solo a mi inquietud personal. Me recuerdo una experiencia con un maestro que quiero mucho, admiro mucho y sé que es uno de los mejores maestros de la escuela, que algún día me platicó, ¿no? No, Rocío, mira, los proyectos que yo hago, si no son como yo quiero, entonces no los hago, ¿sí? ¿En qué acabó su vida? No haciendo proyectos. ¿Por qué? Porque aunque sí tengo que tener mi personalidad para el desarrollo de los proyectos, mi compromiso es resolver, mediante una sola palabra que se llama confort, a todos los usuarios de diferentes tipologías que contemplo ahí adentro.
Desde el señor que barre, el señor que es el jardinero, el señor que vigila, el mega investigador, doctor Archimandrita de Zoroastro, el superdirector de la qué sé yo. Sí me estoy explicando, a todos les tengo que resolver y a todos les tengo que crear una calidad de vida que nosotros le llamamos confort. Ojo, con una situación muy importante. En 1952, Maslow dijo, el hombre tiene una clasificación de necesidades, ¿se acuerdan? ¿Sí? Necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas, necesidades sociales, ¿sí se acuerdan esto? Pues hoy los humanos le han dado o ponderan de forma distinta esas necesidades. Hay humanos que son capaces de dejar de comer, de vomitar, de hacer cosas con tal de ser aceptados por una cualidad física de su cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? A pesar de que les esté costando la vida. ¿Sí? Hay personas que arriesgan muchísimas cosas sin tener un resultado en argumentos fisiológicos, o sea, busca luchas y triunfos para hacer que... No, espérenme tanto que mi gato está tomando mi café, ¿sí? Para hacer que los demás me acepten sin que yo me acepte a mí mismo. Y esta evolución de cambios de valores, les voy a mandar un videito para que lo vean y se doblen de la risa, ¿sí? De cómo se ha cambiado la ponderación de los valores, ¿no? ¿Sí? Cualquiera diría, no, lo fisiológico no se puede cambiar. Pues hay gente que se lo ha cambiado, ¿sí? Que se lo ha cambiado, ha detonado y desde luego tiene consecuencias graves más tarde o más temprano, ¿sí? Bien, ok, vámonos. Sí, ya te oí, pero estoy dando clase, compadre. Vámonos a la siguiente diapositiva. Sí, ya están viendo la presentación. Ok, entonces pues aquí está nuestro reto de los 2 semestres, ¿no? ¿Sí? Segundo departamental. Bueno, ahorita ya vimos la planeación urbana, temas específicos, o sea, el catálogo de proyectos y tenemos que resolver en lo que queda este fin de semana y la próxima semana nuestro capítulo 1 y nuestro capítulo 2, que ya les comentaba que era, ¿no? Sí, vamos a articularlo rápidamente. Ahí está, el capítulo 1, el protocolo, antecedentes del proyecto de investigación, definición, justificación, objetivos del proyecto, objetivo general, secundario, hipótesis, alcances y el estado del arte. Recuérdense que el estado del arte es déjenme regresar. Ahí está. No sé por qué no me regresó a donde yo quería. Ok, segundo departamental. Ojo, entre el primero y el segundo departamental, o sea, ahorita tenemos que resolver el capítulo 2, marco teórico, marco conceptual, marco histórico, y lo único que sí ya tenemos es el marco contextual, ¿sí? Segundo departamental, la metodología, que ya la platicamos. Déjenme irme a la diapositiva 29, aquí está, ¿sí? Donde estamos haciendo alusión de el marco referencial general, llevando, porque te me fuiste, ahí está, el marco conceptual urbano arquitectónico, ¿sí? Postulados teóricos también del urbano y lo arquitectónico, por ahí incidimos en enviarles preceptos o conceptos del urbanismo del siglo XXI, ¿sí? Para que aquí lo puedan poner, marco histórico del tema que hayan elegido, marco contextual, en fin. ¿Sí? Luego aquí en la metodología, pues ya habíamos hablado, análisis de edificios análogos, determinación de funciones y usuarios, programa arquitectónico, estudio de espacios, diagramas, determinación de terreno, condicionamientos del diseño por el análisis de sitio, entre ellos análisis bioclimático, lenguaje arquitectónico, normatividad, conceptualización, teoría real del partido y el anteproyecto, ¿sí? Y en el tercer departamental, pues lo que vamos a hacer es empezar a desarrollar el diseño del proyecto arquitectónico en la fase de anteproyecto, ¿sí? En Terminal 2, ¿qué vamos a hacer? Primer departamental. Ojo, tenemos trabajo entre primero y segundo, taller 1 y taller 2. No tenemos periodo vacacional, aunque lo marque prácticamente enero, dice vacaciones. Nosotros no vamos a tener para poder pulir ese proyecto. ¿Y cómo lo vamos a pulir? Con una autogestión de evaluación de nuestro proyecto, que lo vamos a ver más adelante.
Entonces, el proyecto lo entregaremos la primera semana regresando, será en febrero, ya el proyecto definitivo, y empezaremos ya con las ingenierías, ¿no? Que es muy, muy pesado, la flecha verde, donde está comprendiendo todas las ingenierías, ¿sí? Y eso sería nuestro capítulo 4, ¿sí? 4 y 5 pongo yo porque algunos deciden poner en su documento que el proyecto arquitectónico es el capítulo 4 y el ejecutivo es el capítulo 5. Cada quien decide más o menos cómo va su proyecto, y en el tercer departamental pues ya estamos nosotros cerrando el documento tesis, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces déjenme irme aquí están ya el proyecto arquitectónico y todas las ingenierías, ¿no? Todas las ingenierías que vamos a tener en el proyecto. Ahí están todas las ingenierías y bueno, esto ya es otra cosa, ¿sí? Me regreso. Ok. Me regreso al capítulo 1, ¿sí? El estado del arte. Bueno, aquí van a surgir un montón de dudas que si ustedes están de acuerdo, pues yo sugeriría que ya las viéramos el lunes, ¿sí? Yo le voy a pedir al maestro Bruno y al maestro Gabriel que el lunes y el martes nos quedemos ustedes y yo juntos. De hecho, el lunes no, porque el lunes, ahora sí les voy a pedir permiso, seguramente vamos a estar atrasadísimos en la evaluación, ¿sí? Ha sido, no sé por qué este semestre fue muy complejo, yo no sé qué demonios pasó, ¿sí? Entonces nos veremos martes y miércoles, o ojalá y nada más martes, ¿sí? Pero el martes les pediría, sí, y díganme de una vez si se puede, que el martes nos quedemos 3 horas juntos, no hora y media, ni 2, sino 3 horas, para que el martes ya tengamos estructurada nuestra tesis por completo, ¿sí? Y el propio martes ya empecemos a insertar elementos de nuestro documento tesis, ¿sí? Y vayamos escribiendo nuestras notas personales sobre esa estructura. Pero ya el martes surge mi documento tesis rico, 28, 29 de septiembre, 21, ¿sí? Del 2021. No le pongan tesis, ok, tesis, ok, tesis, ok, tesis, ¿sí? Yo sugeriría que o le pongan fecha o le pongan la versión, ¿no? Tesis 1, tesis 2, tesis 3, ¿sí? Y que siempre le pongan su apellido. Porque luego les digo, por favor, entréguenme la tesis. Y todos los archivos dice tesis, ¿sí? Pues qué padre, ¿y cómo sé de quién es, no? Sí, me estoy explicando. Entonces, siempre que el archivo tenga su apellido y la fecha que están haciendo. Y normalmente yo se las devuelvo, que le pongo Ruca y la fecha en que lo revisé, ¿sí? Y les hago comentarios, ¿vale? ¿Sí? Entonces, el lunes yo voy a pedirles que no nos veamos porque seguramente vamos a estar todavía atrasados con las evaluaciones. Nos vemos hasta el martes y el martes va a ser una sesión de 3 horas. ¿De acuerdo? ¿Sí? De 3 horas. ¿Las 3 horas van a ser seguidas, profesora? No te oí, Alan, perdón. ¿Las 3 horas van a ser seguidas, profesora? Sí, quizás a lo mejor a la hora y media descansamos un ratitito para que muevan sus piernas, vayan por otro café y cosas así, ¿sí? Pero la intención es que armemos nuestro documento, que ya abras tu archivo en Word y empieces a armar tu documento, tu portada, tus partes de cada uno y hagamos hasta el índice de tu tesis, ¿sí? Okay. Lo Sí, que pasa Alan. es de que yo tengo clase a las 8:30. ¿Con quién? Con Ugarte. Jaime. ¿Y no le puedes pedir permiso? Pues no sé, lo que pasa es de que creo que es que no siempre tenemos clase con él. Entonces ahí está como el dilema de si tengo clase o no. Entonces, pues igual si tengo clase le pediré permiso, profesora. No tiene su WhatsApp para escribirle, oiga, maestro, vamos a armar la tesis el lunes, ¿me daría chance de no entrar? Sí, podría hacer eso. O sea, pídele permiso. Sí. Córrele la atención y ya si te dice que no, pues te sales de nosotros, ¿no? Y que tus compañeros después te ayuden a armar hasta donde te hayas quedado, ¿de acuerdo? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Y pues lo clásico que hago cuando doy estas pláticas es grabarlo, ¿no? ¿Sí? No sé por qué hoy no lo grabé, ¿sí? Pero siempre lo grabo y se los comparto, ¿no? Porque se les van algunas ideas, algunas cosas y ya está. Ok. Sí quedó claro la diferencia entre lo que es un protocolo
que es presentar en forma sintética el fundamento, la razón, los elementos que me llevan a la propuesta de mi proyecto y qué características va a tener ese proyecto, contra la metodología de proyecto, que es aplicar un procedimiento ante un método que decidí usar. ¿Está bien? Metodología es aplicar correctamente un método. Protocolo es establecer la fundamentación por la cual estoy iniciando este proyecto de investigación. ¿Sí me di a entender, Anaí? ¿Quedó claro esa diferencia? Sí, maestra. Aunque tu cara dice que no, Anaí. No, es que Tu cara, tu cuerpo, tu posición, tu imagen corporal, tu cara, me dice que no, que hay partes que no están claras todavía. pues sí, hay partes que no sé, siento que deberíamos visualizar de forma más específica. Y estoy así porque, bueno, trato de entender toda la información que nos ha dado. Ok. Entonces, Anaí, a la hora que desarrollemos este protocolo, seguramente va a quedar mejor, como siempre, ¿no? A la hora que lo pongo en práctica, ahí van a surgir las verdaderas dudas. Y vamos a empezar por definir un elemento. Priscila, el punto 1 del protocolo es antecedentes. Y ahí en equipo, ese punto va a ser en equipo, ¿sí? Van a describir cómo desarrollaron esta etapa. No quiero la información ni de Coacalco, ni de Tehuacán, ni de Tlanepantla. Quizás sí se cuelen algunos datos importantes. Por ejemplo, a partir de cómo determinaron el lugar. ¿Sí? Entonces sí aparecerá la vocación del lugar, la población, etcétera, etcétera. Pero no me van a poner pirámide, no van a poner todos los datos que sacaron, esos van a ir en el capítulo 2, 2.4. Aquí es platicar, ok, aplicamos varias metodologías de investigación. Una es la metodología para el diseño de la planeación urbana, que tenían dos documentos de metodología de planeación urbana, ¿se acuerdan? Una del Estado de México y otra de CEDESOL, y aplicaron esas dos metodologías. Se guiaron por la investigación urbana de mercado, ¿sí? Siguieron los pasos de la investigación urbana de mercado, ¿sí está bien? Propusieron el diseño o la intervención a partir de las propuestas de Bazant, pero también de otras propuestas. Entonces, eso es lo que están platicando en antecedentes, ¿sí? De dónde sacaron la información, qué tipos de documentos tuvieron, documentos bibliográficos, hemerográficos, los mapas, o sea, cómo acumularon, cómo discriminaron la información, cómo acotaron la compilación de la información, cómo la manipularon, cómo hicieron, ¿qué van a presumir ahí? La capacidad, el nivel, el carácter como investigadores, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo van a narrar. Al cierre de ese antecedente, el último párrafo tiene que hablar a partir de esta gran investigación documental, hicimos visitas de campo, hicimos registros vía Google Maps y este muñequito, en fin, las formas y todos los recursos que hayan tenido, establecimos el siguiente diagnóstico. Y en el diagnóstico normalmente se establecen las fortalezas, las amenazas, las oportunidades y fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? El famoso FODA. Ese FODA, que también les está señalando cosas positivas, les está señalando amenazas y debilidades, que son los problemas. ¿Cuáles son las amenazas? Pues ya vimos Tlanepantla y sus riesgos
naturales, todos ya le dimos en la torre a la tierra, en fin, todo lo que se tenga. Pero de esas amenazas van a definir, voy a sugerir los 6 o 8 problemas más graves de su lugar. Los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de empleo, los problemas de convivencia urbana, los problemas... Sí, me estoy explicando. Y ahora sí, a partir de haber definido los problemas globales de Tlalnepantla, de Tehuacán, de San Felipe, sí me estoy explicando. El siguiente punto, que es el 1.2, definición de problema, en el 1, en antecedentes, puse todos los problemas. Pero en el 1.2, definición de problema, Fernanda va a decir, y yo voy a atender el problema de salud. Y define el problema específico de salud. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué enfermedades, qué cualidades del equipamiento urbano, qué déficits, sí me estoy explicando? Y define el problema de salud en el 1.2. Pero ya Fernanda solita sí está atendiendo salud. Lorena sí está atendiendo recreación, ¿sí? Del bonche de los 10, 15 problemas que determinaron en antecedentes, escogió recreación. Anaí, tú decides atender educación, ¿sí? Y aquí va a ser muy interesante ver cómo en ese apartado de antecedentes, 1.1 del capítulo 1, ¿sí? Cómo van a jerarquizar los problemas. ¿Cuál es el más grave de esos 10, 12, 15 problemas? ¿Cuál es el más grave? ¿La salud? ¿La vivienda? ¿La educación? ¿Lo económico? ¿Sí? Y a partir de esa ponderación, tomar un problema. Vamos a suponer que Alexa toma el problema 15. O sea, de lo que ponderaron, tomó el 15. Alguien te puede cuestionar, sobre todo el día de tu presentación, de tu examen, Alexa, ¿por qué tomaste el 15? No lo van a hacer, ¿eh? Eso yo te voy a fregar, Bruno te va a fregar, Juan Gabriel te va a fregar, pero la verdad en los exámenes ni quien te friegue, ¿sí? Ni quien te friegue. Nosotros somos los que fregamos todo el año mucho, como ayer, antes de antier, para que el día del examen todo salga bonito, precioso, encantador y tengan sus argumentos. ¿Por qué tomaste el 15, Alexa? ¿Sí? Y hay alguien que puede pensar, no, es que es mucho más importante la salud que la recreación, ¿sí? O que la cultura. Y yo les diría que tendríamos que revisar cuidadosamente que una persona que no se recrea, que no se cultiva, ¿sí? Termina enfermo. Entonces, para prevenir las enfermedades, quizás la cultura y la recreación son variables sumamente importantes. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, Alexa, ¿cómo va a presentar esos argumentos para defender y ponderar su proyecto sobre todos los demás que aparecen en el escenario social como más graves? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Ojo, hoy más grave que el propio COVID es la salud emocional. Más grave. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, alerta máxima. Bueno, ¿sí se ha entendido hasta dónde vamos ahorita? Entonces, yo les pediría que ya se reunieran y desarrollaran el 1.1 y 1.2 para que el 1.3, que es la justificación de mi proyecto, el lunes, cuando hablemos de la estructura de la tesis, hablemos puntualmente qué se hace en la justificación de mi proyecto. ¿Sí? Y la justificación, pues, se responde a las 6 preguntas esenciales de un proyecto de investigación, pero eso lo vemos el lunes. ¿De acuerdo? Porque si les doy demasiado ahorita, ya se me quedan todos tarugos, ¿no? Sí que quisiera que para el lunes ya estuviera armado su antecedente, el 1.1, ¿sí? Y que cada quien ya haya definido su proyecto y tome la dimensión del tema, ¿sí? Cuando hablamos de salud, cuando hablamos de educación, cuando hablamos del deporte, cuando hablamos de, ¿sí? Y les pediría que no solo se fundamenten tipo mañanera, la corrupción, punto. No solo es eso. Sí es una situación grave esa,
pero cuando no se atienden todas las demás variables, justo por eso se cae en la corrupción. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Sí es un punto, pero no solo es el punto. ¿Está bien, Alan? ¿Tenorio? Profesora. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna duda? Esa presentación, profesora, ¿nos la podría pasar, por favor? ¿Cuál presentación? La que nos ¿Está? presentó. Sí. ¿Está? Sí, cómo no, pero el lunes la vamos a ver también. Sí, se las voy a presentar. Solo les voy a pedir un favor. Usen los instrumentos, pero a la hora que los usan, ya ustedes tomaron la decisión de que es de ustedes. ¿Sí? Me gustaría ir forjando el carácter profesional en el sentido de, ¿y de dónde lo sacó? Lo dedujimos en equipo y salió de 3 fuentes distintas, ¿sí? Pero ya es decisión del equipo o ya es mi decisión, ¿sí? No es que así me dijo Aarón, o es que así, ¿sí? Y en verdad, insistiría, y no es culpa de ustedes, ¿eh? Mucha culpa tenemos muchos maestros porque les pedimos trabajo y no los leemos, no los revisamos. Y entonces ustedes están acostumbrados, ahí está, ya. Y si se ve bonito tienen 10, si se ven medio cucho pues tienen 8, ¿sí? Casi nadie reprueba. En la escuela, de hecho, en la escuela, y eso es en serio, un alumno que va siempre y entrega, pasa. Que va siempre y entrega, pasa, ya. ¿Sí? Es muy... Si faltas mucho y no entregas, pues sí, te lleva a la fregada. Ahí sí ya te lleva a la fregada. A lo mejor pasas con 6, pero pasas. ¿Sí? Bueno, aquí este documento sí lo tienen que leer. Sí tienen, y además, Luis, léele a Anaí lo que escribes. Y Anaí, critícalo, aunque sea tu súper amigo y lo quieras y lo amas, justo porque lo quieres y lo amas, dígale, güey, no se entiende nada. ¿Qué quisiste decir? No se entiende. ¿Sí vieron mis revisiones que les empecé a escribir un montón de notas en el tablón? Porque no entiendo, no veo, no se leyeron, ¿sí? Yo apuesto así casi mis ojos, que es lo más grande que tengo. No, necesito lo más grande que tengo son mis hijos y mi nieta. Y les comparto una cosa bonita. Ya tengo un nietecito tamaño aguacate. O sea, 15 semanas de embarazo, pero no lo cuenten porque me van a regañar. Un nieto o nieta tamaño aguacate. Bueno, ya, regresando al tema. Anaí, si en verdad quieres a Enrique, dale con todo. Enrique, si en verdad quieres a Fernanda, pero con todo. Pues es que está clarísimo, no está clarísimo. La mitad de las ideas las tienes en tu cerebro y la otra mitad se quedaron en el tintero. Y escribiste una cosa que no dice nada. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Si no tiene, bueno, todos tenemos amigos, todos. Pero si no, a ver, mamá, te leo. Ay, hija, ¿quién sabe qué dijiste ahí? ¿Quién sabe? A ver, y les pediría que recuerden. Sujeto, verbo, complemento. ¿Qué nos pasa seguido? Como estamos leyendo, estamos tomando cachitos de lecturas, lo copiamos, lo pegamos, y entonces para que no se den cuenta que lo copié y pegué, lo revuelvo. ¿Sí? Y ya que lo revolví, le pongo la cita y ya acabé. No, porque entonces ya no se entiende. ¿Sí? Si copien, peguen el parrafito, léanlo y escríbanlo con sus propias palabras. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces le ponen, según Cordero, 2021, y ponen la idea que ustedes interpretaron, siempre con la siguiente estructura: sujeto, verbo, complemento. ¿Está bien? Siempre. Porque lo que hacen los alumnos, y ojo, toda mi vida he sido alumna y también hice lo que ustedes hacen, también lo hice mucho tiempo, copiar, pegar, ¿sí? Revolver, y lo peor es que luego no citaba, y como ya revolví la idea, pues luego ya no podía saber de dónde carajo la saqué, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Ahora, si quieren poner la idea tal cual, la pueden poner tal cual, no tiene nada de malo poner las ideas tal cual la copiaron de algún lado, siempre y cuando le pongan las comillitas de cita textual
y le señalen de qué página y qué autor lo sacaron. No tiene nada de malo copiar, pegar, siempre y cuando esté citada. ¿Sí me estoy explicando? ¿Y en una hoja pueden tener 90% de citas? Sí, y no pasa nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Alguien les ha dicho siempre, copiar, pegar es malísimo. No, no necesariamente. Sí, si no citas. ¿Sí? Y en la vida profesional, no citar es delito, y dicen por ahí que 9 años, 15 años te vas a la cárcel, ¿no? Me recuerdo hace unos años, criticaron la tesis de Peña Nieto, de copiada, pegada y no sé qué. A ver, les apuesto cuánto fue copiado, pegado de la entrega final, ¿sí? Y de muchos trabajos que han entregado, díganme quién está libre de culpa y que aviente la primera piedra que no ha copiado, pegado algo. Priscila, ¿pasas? O si has caído en el pecado. Sí, ya pusiste cara de que sí. Mariana, ¿algún día has copiado, pegado? Mariana. Sí, profesora. ¿Sí? ¿A la cárcel 9 años? No, ya voy a empezar a justificar más. No, a citar. Bueno, otro reto de esto que estamos hablando hoy es que todo este documento tiene que tener una base, una estructura que el Politengo tiende a usar APA, que es cómo se escribe un documento científico y académico, ¿sí? Y tiene sus reglas del juego, que el lunes se las voy a dar. No puedo usar cualquier letra, no puedo usar cualquier tamaño, no puedo usar tablas de los colores y sabores que quiera, no puedo manipular las imágenes como me dé la gana, tengo que citar con cierto orden, tengo que hacer mis referencias con también cierto orden, ya saben, apellido del autor, coma, las iniciales, paréntesis, el año, luego el nombre del documento con cursivas, ¿sí? En fin, hay unas reglas del juego que hay que seguir a lo largo de todo el documento. Y de una vez les diría yo que desde el principio las sigan, ¿sí? Porque si después, ya casi para terminar el año, ya casi para hacer el examen, quieren arreglar el documento, les puede llevar 2 o 3 semanas arreglar algo que pudieron haber hecho con orden desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, desde el primer día, eligen Arial o Times, 12, 14, inclusive pueden hacer que su Word ya tenga preconfigurado la configuración que ustedes quieran. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a tratarlo de hacer. Y ojo, este documento y esta configuración de nuestra mente, nuestro pensamiento complejo, de esta estructura mental, no es solo para una tesis, es para, Anaí, por favor, haznos un informe de la obra de Coacalco, ¿sí? Y ese informe de 3 hojas tiene que tener una estructura, una introducción, un antecedente, un contenido, un marco de referencia, un debate de resultados. ¿Sí me estoy explicando? Es la misma estructura para un memorándum, para un informe, para una tesis, para... ¿Qué quiere decir? Que mi cerebro está ordenando las ideas de tal suerte que el que lo lea lo puede interpretar perfectamente bien. ¿Sí? No es solo para un documento final de un trabajo, de una tesis de mi vida académica, sino es una estructura para siempre de mi cerebro. Ojo, les tengo que decir que cuesta mucho trabajo, y casi lloran. Y voy a empezar a ver los memes y todo, de, ay, maldita tesis, y seguramente entre abajito la tesis dice entre paréntesis ruca, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Y todas estas cosas, y quiere que ahorita sepamos de dónde van. Ahorita, por ejemplo, de lo que hicieron este departamental, fácil tienen 50 referencias. Ya hay que editar las referencias y ponerlas. O sea, todas las fuentes, ya sea de internet, libros, cosas que han utilizado, deben de estar ya puestas en mi capítulo, al final de mi capítulo 1. ¿Sí? Bueno, ok. ¿Alguna duda, Diana? ¿Alguna duda? Aline. Vale. Yo tengo una duda, profesora. A ver, Lore. Entonces, el lunes, ¿qué día sería la sesión de 3 horas? Perdón, el martes. ¿El martes? El martes, sí, porque el lunes es el día que tenemos máximo para subir calificaciones. Ok. Entonces, todavía falta que nos pongamos de acuerdo los maestros, a qué hora, sacar promedios, yo que quiero poner puros 8 o 9 o 10 o 4, y Bruno que quiere poner puros 12 y 13, y luego Juan Gabriel que
Fíjense que en alguien que he notado que se ha vuelto un poco grinch es Juan Gabriel. Él no era así y ahora sí lo veo. Pero bueno, ahí es donde les digo que sí hay impacto psicológico estar encerrados. Y seguramente él va a decir, y tú también, Rocío, no te hagas, porque ya te veo que dices y haces y tornas y no Yo sé qué. siento lo mismo, porque yo nunca tuve clase con Juan Gabriel, pero Ajá. en algún momento llegué a entrar a una de sus clases y yo lo veía así como bien fresco, bien tranquilo y así. Pero yo ahorita que ya lo conozco en Terna, yo pensé que era porque en Terna se porta de otra manera, pero yo creo que sí le cambió lo del encierro. No, sí les digo que nuestra versión de semestres previos a Terna es distinta, ¿eh? Eso sí pasa, ¿eh? Eso sí pasa. O sea, a lo mejor en historia o en procesos, en fundamentos, tenemos una cualidad, una característica como profesor, en ejecutivo otra característica, pero como vas avanzando en semestres, tienes que ser un poco más, con mayor carácter para que salgan con mejor argumento los alumnos, Diana, ¿sí? Pero sí yo percibí esta semana y sí sé que trae su sobrecarga de trabajo y lo voy a comentar, ¿eh? Le voy a decir, sí, pero entonces no. Es un poco de ambas. Sí, seguramente, ¿sí? Y el que siempre, por ejemplo, siempre ha sido para evaluar súper Grinch es Bruno, ¿eh? Siempre es súper Grinch para evaluar, ¿no? ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Siempre la discusión en las evaluaciones. Yo le puse esto porque, a ver, y yo tengo mis notas de cada uno, ¿eh? Aquí les puedo enseñar. Revisé a Perengano y esto. Yo vi esto, ¿tú qué no viste? ¿Por qué le estás poniendo 4 si entregó esto y esto? Y aquí está, y las ideas buenas las anoto, y las ideas malas también las anoto para fundamentar mi evaluación, ¿no? ¿Sí? Y después, bueno, pues está bien, ponle, o lo que tú quieras. No, lo que yo quiera, no. ¿Tú cuánto le pones? ¿Sí? Es unos debates ricos, ¿sí? Pero sí, ya, y también en ustedes ha habido consecuencias, ¿eh? Yo conozco muy bien a Fer, a Luis y a Anaí, y los veo un poquito cansados, o un muchito cansados. ¿Sí? También ustedes han perdido su frescor, no sé si me estoy explicando, ¿sí? Su dinamismo, también lo han perdido. Y seguramente te he cambiado en algunas cosas, que ya no surge regresar si es que ya que los vacunen, ¿quién tiene ya la primera vacuna? ¿Quién tiene ya la primera? Híjole, bien poquitos, todavía nos faltan muchos. Y para que tengan la segunda ya regresar. Bueno, ok. Había una mano levantada por ahí, había una mano... Yo, ¿quién? Una pregunta, ¿el martes Sí. habría posibilidad o también pues ver como la agenda de todos, que empecemos 6:30, ya sé que es media hora, pero igual como empezar 6:30 y terminar 9:30, o está muy complicado para todos? Yo no tengo problema, tú sabes que no tengo problema, ¿sí? No, regularmente... Tampoco tengo problema. A ver, Sí, ¿qué para mí dicen? también estaría mejor eso. ¿Qué dicen los demás? Si Aarón. quieren, como a un icono o algo así como para ver quién está a favor y quién está en contra. Ok, un icono por ahí, a favor. Ok, pondré la mía. Ok. Vuelvan a poner los que ya la pusieron porque ya se borró. Bueno, alguien que tenga particular inconveniente. Más fácil, porque creo que la mayoría. Entonces nos veríamos el martes 6:30 de la mañana, ¿de acuerdo? Súper, muchísimas gracias. Sí. Gracias a todos. Sí. Y a lo mejor logramos 6:30 a 8:30, 2 horas, un buen avance, y ya dejamos libre al colega que tiene clase con el otro maestro, ¿no? ¿Sí? Súper, ¿Sí? muchas gracias. Lo que sí les pediría es, ya abierta la computadora, ya el documento Word abierto, ¿sí? Porque, maestra, se está inicializando mi computadora, espérenme, se está actualizando, que me ha pasado, que hay días que les he enviado, ahí voy, porque está inicializando esta cosa y se está actualizando y me lleva la fregada, ¿sí? Y cuando está actualizando, pues no te deja hacer nada, ¿no? Estoy ahí, a ver, ¿a qué horas? ¿Sí? Ok, listo, entonces nos vemos martes 6:30 de la mañana. ¿Ok? Perfecto. Sí, profesora, muchas gracias. Ok, gracias. Sí, este fin de semana tienen que trabajar antecedentes y definición de problema. ¿Está bien? Tienen ¿Ya que lo tenemos que trabajar tener listo para el martes? Pues lista para que estés lista, Mariana.
porque entonces el propio martes van a surgirte muchas dudas más. Si no tienes nada, no vas a tener dudas de los subsecuentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Sí, porfa, ¿sí? Aunque sea algo no todavía muy pulido, pero que ya esté, que empiece a acumularse. Y yo les pediría, ahorita pongan problemas socioeconómicos de México y les van a salir 10,875 archivos, ¿sí? Ok, tomen 3 o 4 y van a ver que ahí les van a definir todos los problemas mismos que van a coincidir con cada una de sus localidades, seguramente matizados algunos aspectos, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Los problemas de salud en México, shalala, pero en el de ustedes es la diabetes, o es las enfermedades renales, o es la enfermedad pulmonar, sí me estoy explicando, pero ahí ya está descrito. Entonces, no traten de tomar las cosas de la nada. Hay mucho escrito. Ojo, para saber si la fuente vale la pena, tienen que revisar si al final tiene referencias, o sea, bibliografía. Si no tiene bibliografía, a veces no es que no valga la pena, pero no les ayuda mucho. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sale? Ok, una duda por ahí, había más. Sí, era antecedentes y mencionó la palabra problemas, pero ¿cuál era la palabra? Definición de problema. Ok, gracias. ¿Sí? Definición de problema. Ya solo tu problema, del tema que tú vas a atender, ¿vale? Ok, sí. ¿Sí? Y bueno, tengo una duda en particular. Por ejemplo, estaba, en la plantación para realizar el proyecto, puede que se haga no generar un proyecto desde cero, sino la regeneración en sitio de ese mismo. ¿Es posible? O sea, que te quedes en un concepto más urbano en lugar de urbano arquitectónico. No, por ejemplo, un ejemplo, si tengo un hospital pero no es o es abandonado o con pésimas cualidades, sobre ese mismo rubro puedo trabajar y en ese mismo sitio hacer un hospital, o tendría que... Sí, puedes demolerlo y poner uno nuevo o revisar qué vale la pena de eso y a partir de eso hacer la remodelación de ese proyecto. Ok. Y sí. Bueno, una super duda. Podría yo mover el sitio, ¿verdad? Justificándolo. ¿Cómo mover el sitio? O sea, ya no hacer... No, o sea, en vez de que esté en cierto lado, yo mover el edificio. Sí, tú vas a proponer un emplazamiento nuevo. Ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué. Ya empiezan a surgir dudas de la justificación del proyecto, del tema 3, ¿sí? Todo lo que nos preguntó ahorita Vale, ya es el tema 3, ¿sí? ¿Qué, dónde, para cuándo, sí? El dónde es justo el emplazamiento, en qué ubicación, en qué posición, ¿sale? Ok, nos vemos entonces el lunes, por favor, porque tengo el otro grupo y ya me estoy pasando. Cuídense, por favor, ¿sí? Gracias. Con todo a ustedes.